¿Alguna vez has notado que algo extraño sucede a nuestro alrededor? Está sucediendo en todo el mundo y la Biblia ya nos ha advertido al respecto. Vivimos en tiempos inciertos, donde acontecimientos inexplicables nos dejan confundidos y preocupados. ¿Sientes esta angustia creciente, esta sensación de que todo está fuera de control? Imagínese despertarse un día y darse cuenta de que el mundo tal como lo conoce se está desmoronando. Las noticias son sombrías, la violencia y la injusticia parecen estar en todas partes, y los valores que alguna vez sustentaron nuestras vidas están siendo destruidos. El miedo al futuro y la inseguridad nos afligen a diario, y el sentimiento de impotencia es abrumador. Pero hay esperanza. La Biblia ya nos ha advertido sobre estos tiempos difíciles y nos ofrece respuestas y orientación para navegar esta tormenta. En este espacio, descubramos juntos estas señales y encontremos la paz y la comprensión que nos promete la Biblia. No permitas que el miedo controle tu vida. Juntos podemos afrontar estos desafíos y encontrar un camino de luz y esperanza. ¿Sabías que Isaías es considerado uno de los mayores profetas de todos los tiempos? Es uno de los servidores más dedicados de Dios y el significado de su nombre, el Señor es salvación, refleja su misión en la tierra. Isaías no solo enfatizó la importancia de ser fiel al Señor con mensajes poderosos e impactantes, sino que también trajo consuelo y esperanza, prometiendo restauración a quienes siguieron el camino de Dios. Imagínese vivir en una época en la que los reyes y líderes del pueblo caían constantemente en la idolatría y el pecado. Fue en este contexto que Isaías se destacó, entregando con valentía mensajes de Dios que desafiaron las normas y confrontaron a los poderosos. Isaías vivió unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, pero sus profecías sobre el Mesías fueron increíblemente detalladas y precisas. Habló de la venida del Hijo de Dios al mundo y sus palabras nos ayudan a comprender la profundidad y la importancia de esta promesa divina. Pero lo que muchos tal vez no sepan es que Isaías también habló sobre el fin de los tiempos y el regreso de Jesús para establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Un profeta que, aún viviendo siglos antes de Cristo, ya tenía visiones claras sobre el futuro de la humanidad y el plan divino de salvación. Es fascinante cómo sus palabras todavía resuenan y nos traen esperanza y dirección. Isaías nos ofrece una gran visión del futuro, revelando los planes de Dios para la humanidad. En su libro, compuesto por 66 capítulos, encontramos profecías y advertencias sobre los días venideros. Uno de los temas más recurrentes en los mensajes de Isaías es la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinarán eternamente la justicia y la paz. Leamos lo que escribió. Así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo crearé permanecerán delante de mí, declara el Señor, así será vuestra descendencia y vuestro nombre. De luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, toda la humanidad venid e inclinaos ante mí, dice el Señor. Isaías 66, 22-23. Estamos viviendo en tiempos difíciles, donde el mundo va de mal en peor. Pensando en esto, he preparado un libro digital, donde aprenderás, y te prepararás para el final de los tiempos. Descarga tu libro en el primer comentario a continuación. Piénselo, un futuro donde todas las naciones vendrán a adorar al Señor, viviendo en armonía y paz, bajo el gobierno de Dios. El cuadro que pinta Isaías es de esperanza y renovación, donde el amor y la justicia de Dios prevalecen en toda la tierra. Pero Isaías también ofrece severas advertencias sobre lo que les sucederá a quienes elijan vivir en pecado y no arrepentirse. Profetiza que los malvados serán envueltos en tinieblas. Exploremos los primeros versículos del capítulo 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra, y tinieblas las naciones. Pero sobre ti nacerá el Señor, y su gloria estará sobre ti. Ve. Isaías 60, 1-2.
Imagínese la escena. Una profunda oscuridad cubre la tierra, pero para los fieles, la luz del Señor brilla intensamente. Es como si en medio de la noche más oscura apareciera una luz divina, guiando y protegiendo a los elegidos. Esta visión de Isaías sobre la Jerusalén celestial es muy similar a la visión del apóstol Juan en Apocalipsis 21 y 22. Confirmando la coherencia y veracidad de la palabra de Dios, Dios revela a Isaías la gloria de la Jerusalén celestial y el triunfo de la Iglesia. Es una visión de paz eterna, donde todo dolor y sufrimiento desaparecerá. Imagina un lugar donde ya no hay lágrimas, donde la alegría es constante y la presencia de Dios es palpable. Este es el futuro que nos promete Isaías. Allí, Dios será el soberano absoluto, trayendo consuelo y alegría a todos sus hijos. Piensa en un lugar donde cada rincón esté lleno de la gloria de Dios, donde abundan el amor y la paz. Sin embargo, para aquellos que persisten en el pecado, la situación será muy diferente. Isaías advierte que las tinieblas cubrirán a estas personas, pues el sol y la luna ya no existirán para ellos. La luz que ilumina a los hijos de Dios vendrá directamente del Espíritu Santo. Esta oscuridad simboliza la completa separación de Dios, un destino terrible para aquellos que no se arrepienten de sus malas acciones. Estar en un lugar donde la luz del sol nunca brilla, donde la oscuridad es tan profunda que se vuelve opresiva. Esta es la realidad que Isaías describe para los malvados. La separación de Dios es el mayor de los castigos, un sombrío recordatorio de las consecuencias del pecado. No olvides descargar tu libro en el primer comentario a continuación. Isaías nos recuerda que no sabemos el día ni la hora en que Jesús regresará. Por eso, debemos estar siempre vigilantes, haciendo la voluntad del Padre y luchando contra el pecado. Es una llamada a la santidad, a la resistencia contra las tentaciones del diablo. Isaías nos advierte que estemos preparados, porque las trompetas sonarán y anunciarán el fin de los tiempos. Escuche el sonido de las trompetas, sonido que resuena por toda la tierra, anunciando el regreso de Jesús. Es un sonido de alerta, un llamado para que todos estén preparados. Debemos vivir cada día como si fuera el último, manteniendo nuestra fe firme y nuestras acciones alineadas con la voluntad de Dios. Isaías, un profeta de corazón ardiente y voz poderosa, fue elegido por Dios para transmitir mensajes que resuenan a través de los siglos. Su nombre, El Señor es Salvación, refleja su misión vital: llamar al pueblo de Dios a la fidelidad y a la esperanza. Vivió en una época turbulenta, unos 700 años antes de Jesús, pero sus profecías eran tan detalladas y precisas que demostraron ser ciertas a lo largo de la historia. Las palabras de Isaías resuenan con una gran visión del futuro, que revela los planes divinos para la humanidad. En su libro, que consta de 66 capítulos, describe no solo el juicio inminente sobre los malvados, sino también la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinarán eternamente la justicia y la paz. Isaías nos transporta a un escenario donde todas las naciones se postran ante el Señor, viviendo en armonía bajo el gobierno divino. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Isaías también proporciona severas advertencias para aquellos que persisten en la desobediencia y el pecado. Describe una oscuridad inminente que cubrirá la tierra, contrastando con la luz brillante que guiará a los fieles. Esta oscuridad no es solo física, sino espiritual. Una separación de la presencia de Dios que sentirán todos los que rechacen la verdad. Imagínese en los últimos tiempos, cuando el mundo estará envuelto en una profunda oscuridad espiritual. Esta oscuridad es más que la ausencia de luz física, es un estado de alienación de Dios, donde aquellos que eligen pecar serán abandonados a sus propios recursos. Es un escenario oscuro, donde el sol y la luna dejarán de brillar para los incrédulos, mientras que para los justos, la luz de Dios brillará intensamente, como una estrella guía en medio del caos. Isaías también nos muestra la grandeza de la Jerusalén celestial,
una ciudad donde no habrá más dolor ni tristeza. Es un refugio de paz eterna, donde la presencia de Dios es tangible en cada rincón. Imagínate caminando por calles de oro, rodeado de la gloria divina, donde la alegría desborda y el amor de Dios es palpable por todas partes. Este es el futuro prometido a quienes permanecen fieles hasta el final. Sin embargo, Isaías no deja de lado la severa advertencia para quienes confunden el bien con el mal. Llora a aquellos que cambian la luz por la oscuridad, lo dulce por lo amargo. No olvides descargar tu libro en el primer comentario a continuación. Un llamado a una reflexión profunda sobre nuestras elecciones diarias, ya que cada decisión da forma a nuestro destino eterno. El profeta nos advierte que las consecuencias de nuestros actos son reales y duraderas, y que debemos elegir sabiamente el camino que seguimos. Finalmente, Isaías nos recuerda que Dios permite que las dificultades en nuestras vidas nos despierten espiritualmente. Como un padre amoroso que disciplina a su hijo, Dios usa la adversidad para llamarnos a regresar a Él, para recordarnos nuestra dependencia de Él. Estamos viviendo el fin de los tiempos, y las tribulaciones son una señal de los tiempos que nos desafían a fortalecer nuestra fe y nuestra conexión con el Señor. Por tanto, imagínate afrontando las palabras de Isaías como una invitación a reflexionar profundamente sobre tu propio viaje espiritual. El futuro descrito por el profeta es a la vez un llamado a la esperanza y una advertencia solemne de la realidad espiritual que todos enfrentaremos. Que estas palabras resuenen en vuestro corazón y os guíen en vuestro camino de fe y devoción al Señor. Para comprender profundamente las visiones y profecías del profeta Isaías sobre el destino de la humanidad, necesitamos profundizar en sus palabras que resuenan a través de los siglos, advirtiéndonos sobre las consecuencias de nuestras elecciones y la importancia de vivir según los caminos del Señor. Isaías, cuyo nombre significa El Señor es salvación, fue elegido por Dios como mensajero en tiempos turbulentos, unos 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Sus profecías no se limitaron a su época, sino que se extendieron hasta los últimos días de la historia humana. En el libro que consta de 66 capítulos, Isaías describe vívidamente los acontecimientos futuros, incluidos los juicios sobre la tierra y la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinarán la justicia y la paz eternas. Advierte sobre el tiempo en que catástrofes y calamidades sobrevendrán a la humanidad como resultado de sus decisiones impías y su rebelión contra Dios. En el capítulo 2, Isaías expresa un anhelo de Dios, reconociendo que es en los juicios divinos donde los habitantes de la tierra aprenderán la justicia. Nos llama a observar los signos de los tiempos, especialmente los descritos en el Apocalipsis de Juan, donde las 7 copas de la ira de Dios serán derramadas sobre los seguidores del Anticristo. Cada copa traerá consigo una terrible calamidad, desde heridas dolorosas hasta la transformación del mar en sangre y el oscurecimiento del sol. Pero más allá de la ira, Isaías también nos revela la bondad y la misericordia de Dios. Nos recuerda que Dios es bueno, que envió a su propio Hijo, Jesucristo, como prueba suprema de su amor, para redimirnos de nuestros pecados. Sin embargo, Isaías nos advierte que, a pesar de la bondad divina, la tierra enfrentará sacudidas y destrucción debido a la rebelión y la iniquidad de los hombres. En el capítulo 13, Isaías profetiza del día del Señor, un día de gran ira y devastación para los pecadores. Describe un escenario apocalíptico donde las estrellas perderán su brillo, el sol se oscurecerá al salir y la luna no emitirá luz. Esta es una advertencia solemne para aquellos que persisten en el pecado, porque enfrentarán la ira divina y serán castigados por su arrogancia y crueldad. Imagínese en un mundo envuelto en sombras, donde cada rincón parece oscurecido por la incertidumbre y la búsqueda de significado. Es en este escenario que el capítulo 55 de Isaías emerge como un faro de esperanza, un llamado urgente a buscar al Señor mientras pueda ser encontrado.
Es una invitación a apartarse de los caminos de los malvados y de los pensamientos del malvado, y regresar al Dios que ofrece misericordia generosa y perdón abundante. La historia comienza con la poderosa necesidad de reconocer nuestros propios errores y pecados. Dios no busca juzgar el pasado, sino ofrecer una nueva oportunidad de reconciliación y renovación. El primer paso es simple pero transformador: confesar nuestros pecados ante Dios. En este acto humilde, abrimos el camino al perdón divino, porque Él es fiel para perdonar y purificarnos, restaurándonos a un nuevo propósito. El segundo paso nos lleva a la luz. Caminar en la luz de Dios significa dejar atrás la oscuridad del pecado y abrazar la verdad y la justicia que Él ofrece. Es un camino continuo de transformación, donde permitimos que Jesucristo ilumine nuestras vidas, purificándonos de todo mal. Esta decisión no solo nos fortalece individualmente, sino que nos conecta con Dios y con otros que caminan con nosotros en la fe, formando una comunidad de apoyo y crecimiento espiritual. En el tercer paso, se nos advierte contra la culpa. Después de que confesemos y caminemos en la luz, el enemigo intentará acusarnos, recordándonos nuestros errores pasados. Sin embargo, el perdón de Dios es completo y definitivo. Debemos reclamar este perdón por fe, aceptando la verdad de que somos amados y perdonados por Él. Esta libertad de culpa nos permite vivir con confianza y esperanza en el futuro que Él promete. Esta no es solo una historia de arrepentimiento y perdón. Es una preparación para el inminente regreso de Cristo. Como profetizó Isaías, estamos en un momento crucial de la historia en el que seguir a Cristo no es solo una elección personal, sino una cuestión de vida o muerte espiritual. Los días venideros serán desafiantes, pero aquellos que respondan al llamado de Dios encontrarán seguridad y salvación en Cristo. La humanidad enfrenta un escenario oscuro y desafiante mientras suenan las trompetas y se desata la profecía. Isaías nos advierte sobre el día del Señor, un tiempo de ira y furia divina diseñado para purificar la tierra y juzgar a los pecadores. Es una imagen poderosa e inquietante, que nos hace reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual y el destino eterno de nuestras almas. Sin embargo, hay una promesa de esperanza en medio de esta oscuridad. Dios, en su infinita misericordia, nos llama a regresar a Él mientras aún hay tiempo, a apartarnos de nuestros caminos pecaminosos y buscar su rostro. Es una invitación urgente, ya que se acerca el tiempo del juicio y no podemos posponer nuestra decisión de seguir a Dios. No olvides descargar tu libro en el primer comentario a continuación. Imagínese por un momento que el sol se oscurece, las estrellas pierden su brillo y la luna se apaga. Es un retrato oscuro de lo que está por venir, pero en medio de esta oscuridad, hay una luz que brilla más que cualquier otra, la luz del amor y el perdón de Dios. Él nos ofrece la oportunidad de confesar nuestros pecados, caminar en la luz de su amor y recibir su gracia transformadora. Los días venideros serán desafiantes, pero quienes elijan seguir a Cristo encontrarán seguridad y esperanza. Ya no podemos vivir en la oscuridad de la mentira y el pecado. Es tiempo de arrepentirnos sinceramente, de aceptar el perdón que Jesucristo ofrece y de vivir en comunión con Él. Este es el camino hacia la vida eterna, hacia la nueva Jerusalén, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni lágrimas. Recuerde las palabras del profeta Isaías: buscad al Señor mientras puede ser encontrado, clamad a Él mientras está cerca. No podemos esperar hasta que sea demasiado tarde. Es ahora, en este mismo momento, que debemos humillarnos ante Dios, buscar su misericordia y perdón y permitir que nuestra vida sea guiada por la luz de su amor. Que este mensaje no solo toque nuestros corazones, sino que también nos impulse a la acción. Que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es fiel para perdonar, generoso en misericordia y dispuesto a transformar nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, sin importar nuestra edad o experiencia de vida,
encuentre paz y seguridad al seguir a Cristo en este momento crucial de la historia humana. La conmovedora narración del apóstol Juan nos revela una inquietante visión apocalíptica. Un ejército infernal de 200 millones de soldados que se levanta como señal del fin de los tiempos. Ante este escenario oscuro, estamos llamados a afrontar el futuro con la certeza de que la luz de la fe puede guiar nuestros pasos, incluso en la oscuridad más profunda. Profético hasta el último capítulo, este relato apocalíptico no solo nos advierte de los días de ira y furia que se avecinan para castigar a los pecadores, sino que también nos ofrece una promesa de esperanza. Imagínate por un momento que las estrellas del cielo se apagan, el sol pierde su brillo y la luna deja de iluminar la noche. Es un cuadro oscuro y aterrador, pero en medio de esta oscuridad, hay una luz que brilla con la promesa del amor y la misericordia de Dios. Dios no nos ha abandonado. Él nos está llamando a volvernos a Él, a apartarnos de nuestros malos caminos y malos pensamientos, a buscar perdón y misericordia en sus amorosos brazos. Este es un punto de inflexión, queridos hermanos y hermanas. Ya no podemos vivir a la sombra de la mentira y el pecado. Es tiempo de confesar nuestros pecados a Dios, de caminar a la luz de su amor y de liberarnos de la culpa de nuestros fracasos, sabiendo que Dios ya nos perdonó a través del sacrificio de su amado Hijo, Jesucristo. Recordemos las palabras del profeta Isaías: buscad al Señor mientras podéis encontrarlo, clamad a Él mientras está cerca. No debemos esperar hasta mañana ni que sea demasiado tarde. El tiempo de buscar al Señor es ahora, en este mismo momento. Arrodillémonos ante Él, clamemos por su misericordia y su perdón, y permitamos que nuestras vidas reflejen la luz de su amor, brillando en medio de la oscuridad, guiando a otros hacia Él. En los días inciertos que se avecinan, queridos hermanos, recordemos que estos acontecimientos apocalípticos son difíciles de imaginar y están más allá de nuestra comprensión humana. Pero la Biblia nunca falla y nunca miente. Si entregamos nuestra vida a Jesús y vivimos según su palabra, Él nos salvará del día del juicio y nos llevará a la eternidad a su lado en la nueva Jerusalén, donde no habrá más miedo, dolor, muerte ni lágrimas. No debemos preocuparnos de cuándo sucederá todo esto, sino de quién estará a nuestro lado cuando suceda. Por tanto, profundicemos en el conocimiento de la Biblia, caminemos con firmeza según la palabra del Señor y no nos dejemos engañar por lo que nos depara el futuro. A medida que suenan las trompetas y se desarrolla la oscura profecía, la humanidad se enfrenta a una encrucijada entre la redención y la perdición. Esta historia, llena de profecías y advertencias, culmina con un poderoso recordatorio. Nuestras elecciones determinan nuestro destino. Así como la luz guía a través de la oscuridad, la fe en la tormenta profética emerge como un faro de esperanza que nos lleva a la promesa divina de una nueva Jerusalén, un reino libre de miedo y dolor. La elección consciente de permanecer firmes en la verdad de la Biblia, caminar bajo la guía del Señor y resistir las seducciones del engaño, se convierte en el ancla que nos sostiene en este viaje espiritual. Queridos hermanos, que esta historia nos recuerde que incluso frente a acontecimientos apocalípticos y tiempos oscuros, la esperanza brilla más cuando elegimos la luz de la fe. Al cerrar este capítulo, la conclusión es clara. Cada decisión da forma al curso de nuestra historia espiritual y define nuestra relación con lo trascendental. Así, en este epílogo, la fe es un testimonio de nuestra fortaleza, incluso ante la confusión apocalíptica y oscura. La esperanza brilla más cuando elegimos seguir la luz de la fe. En palabras del apóstol Juan, somos transportados a un futuro incierto donde se desarrolla ante nosotros la batalla entre el bien y el mal. Narra en profundidad cómo se forma un ejército infernal de 200 millones de soldados, una imagen poderosa que evoca asombro y suspenso. Es en este escenario oscuro donde la luz de la fe se revela como nuestra guía segura, incluso en los momentos más oscuros. El epílogo de esta narrativa apocalíptica no es solo una visión del fin de los tiempos, sino también un recordatorio crucial.
nuestras elecciones dan forma a nuestro destino espiritual. Mientras suenan las trompetas, haciendo eco de un llamado trascendental, la humanidad se encuentra en una encrucijada entre la redención y la perdición. Es una historia llena de profecías y advertencias, donde cada palabra resuena con la promesa de un nuevo comienzo. La esperanza, simbolizada por la visión de una nueva Jerusalén, un reino libre de miedo y dolor, ofrece consuelo en medio de la incertidumbre. La decisión consciente de abrazar la verdad de la Biblia y seguirla firmemente bajo la guía del Señor se convierte en el ancla de nuestro viaje espiritual. Es un viaje que nos desafía a resistir las tentaciones del engaño, a encontrar fuerza en la fe y a buscar la paz y la redención eternas. Al cerrar estas páginas, entendemos que cada capítulo, cada elección, define nuestra relación con lo trascendental. La fe, como un faro indestructible, sigue brillando incluso en los momentos más turbulentos del Apocalipsis. Esta historia no es solo una advertencia, sino también una invitación a que la luz de la fe ilumine nuestros caminos, guiándonos hacia una eternidad de paz y redención. No olvides descargar tu libro en el primer comentario a continuación. Por eso estos últimos tiempos estarán llenos de desafíos y pruebas. La narrativa bíblica nos transporta a un escenario apocalíptico, donde la esperanza brilla con fuerza para quienes eligen seguir la luz de la fe. Al cerrar estas páginas, queda claro que cada decisión moldea no solo nuestro destino individual, sino que también define nuestra conexión con lo trascendental. En este impactante epílogo, la fe emerge como testimonio de fortaleza y perseverancia, incluso ante la confusión y el caos que marcan el fin de los tiempos. La elección consciente de abrazar la luz del Señor nos lleva hacia una eternidad de paz y redención, una lección que resuena profundamente en nuestros corazones a medida que continuamos nuestro viaje espiritual. Sin embargo, la narrativa bíblica no solo ofrece consuelo, sino que también advierte sobre los desafíos que aguardan a la humanidad. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, describe vívidamente la revelación del maligno, el anticristo, cuyo gobierno estará marcado por el engaño y los poderes sobrenaturales. Según las Escrituras, utilizará señales y prodigios para seducir a quienes han rechazado la verdad, convirtiéndose en una figura de adoración mundial. En el Apocalipsis se profetiza que el anticristo realizará hazañas milagrosas, incluso invocando fuego del cielo, que encantará a las multitudes y las llevará a adorarlo como a su Salvador. Se opondrá al pueblo de Dios, desafiará su fe y provocará una severa persecución. En el apogeo de la aparente victoria del mal, la promesa divina se cumple con el regreso triunfante de Jesucristo. Su gloria cubrirá los cielos, su poder dominará toda la tierra, y Satanás, junto con el anticristo y el falso profeta, serán derrotados y arrojados al infierno, donde serán atormentados eternamente. Muchos se preguntan por qué Cristo aún no ha regresado después de más de 2 milenios desde su partida. La respuesta se puede encontrar en las palabras del mismo Jesús, registradas en el Evangelio de Mateo. Advirtió a sus discípulos sobre los signos de los tiempos y advirtió contra el engaño, mientras les instruía a estar preparados para su venida. Guerras, rumores de guerras y falsos mesías serían solo el comienzo de los dolores de parto antes del gran regreso. En los tiempos previos al regreso de Jesús, como él mismo predijo, el mundo enfrentará una serie de eventos impactantes y desafiantes. Jesús, en su sermón profético, advirtió a sus discípulos sobre las señales que precederían al fin de los tiempos. Destacó que se levantará nación contra nación y reino contra reino, escenario de conflictos y guerras que devastarán la tierra. Este sería solo el comienzo del dolor, un preludio de tiempos de gran tribulación. Además de las guerras, Jesús advirtió sobre hambrunas y terremotos en varios lugares, fenómenos naturales que intensificarán el sufrimiento humano. Estas catástrofes naturales no son solo fenómenos físicos, sino también un símbolo de la agitación espiritual que impregna el mundo.
Jesús también profetizó que sus seguidores serían perseguidos y odiados por todas las naciones a causa de su fe. Esta sombría predicción resuena a lo largo de los siglos, donde muchos cristianos han enfrentado y aún enfrentan severa persecución debido a sus convicciones. En el contexto histórico de su tiempo, Jesús se dirigió a una multitud en el templo de Jerusalén, confrontando a los líderes religiosos por su hipocresía y falta de adoración verdadera a Dios. Se lamentó por la ciudad de Jerusalén, profetizando su futura desolación debido al rechazo de su mensaje de salvación. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo es un relato detallado del último gran sermón de Jesús antes de su crucifixión. No solo describe las señales de los tiempos, sino que también ofrece una visión del juicio venidero y del regreso triunfal de Cristo. Este discurso no es solo una advertencia, sino también una fuente de esperanza para quienes creen a pesar de las pruebas inminentes. Hoy en día, la discusión sobre el regreso de Cristo a menudo está distorsionada por falsos profetas y especulaciones sensacionalistas. El capítulo 24 de Mateo sirve como una guía clara para comprender los acontecimientos que precederán a ese día, destacando la importancia de la vigilancia espiritual y la preparación para el encuentro con el Señor. El templo de Jerusalén permanecería en pie, predicción que dejó perplejos a los discípulos. Después de escalar el Monte de los Olivos, buscaron comprender mejor qué sucedería y cuáles serían las señales del regreso de Jesús a la tierra. Sentado con ellos, como un maestro amoroso y sabio, Jesús comenzó a explicarles detalladamente lo que vendría hasta el fin de los tiempos. Este sermón profético, registrado tanto en Mateo 24 como en Marcos 13, es crucial para comprender los acontecimientos que precedieron el regreso de Cristo. Sin embargo, su lenguaje simbólico y la complejidad de los acontecimientos profetizados dificultan su interpretación. A menudo se malinterpretam fragmentos de estas profecias, lo que dá lugar a interpretações incompletas o distorsionadas. En este vídeo profundizaremos en 3 puntos fundamentales de la profecía de Jesús. En primer lugar, es fundamental entender que estas palabras fueron dirigidas inicialmente a los judíos de la época, no a la Iglesia de Cristo, que aún estaba por formarse. Jesús habló específicamente sobre la situación de los judíos durante la gran tribulación que precedería a su regreso. Un segundo punto crucial abordado por Jesús es la advertencia contra los falsos profetas y los falsos cristos que se levantarían para engañar al pueblo. Estos impostores, creados por Satanás, representan un peligro especialmente para aquellos que no reconocen a Jesús como el Mesías. Para la Iglesia de Cristo, esto también sirve como advertencia contra los falsos maestros y enseñanzas que se desvían del verdadero camino del Señor. Otro aspecto significativo es la profecía del terrible sacrilegio, que se refiere a la desolación del templo y los sacrificios en Jerusalén, tal como lo predijo Daniel siglos atrás. Jesús ordenó a los de Judea que huyeran a las montañas cuando vieran las señales inminentes, una clara indicación de que estos eventos se aplican directamente a la tierra judía y no a la Iglesia en su conjunto. Además, el texto aborda temas relacionados con las costumbres y leyes judías, como el sábado, e incluye la parábola de la higuera, que simbólicamente representa a la nación de Israel. Estos detalles son cruciales para comprender el contexto y la aplicación específica de las profecías de Jesús sobre el fin de los tiempos. Jesús habla de varios acontecimientos que precederán a su segunda venida, advirtiendo a sus discípulos que estén atentos a las señales. Menciona la difusión de falsos cristos y profetas, que engañarán a muchos. Este periodo estará marcado por conflictos y agitación, guerras y rumores de guerras. Al igual que en los días de Noé, la gente estará ocupada con su vida cotidiana, sin darse cuenta de la proximidad de eventos catastróficos que se acercan. En los primeros años de la tribulación, conocida como el comienzo de los dolores, el mundo será gobernado por el anticristo, trayendo engaño y opresión. Cada sello abierto en el libro del Apocalipsis desatará juicios sobre la tierra,
revelando la intensidad de los acontecimientos que preceden al regreso de Cristo. El primer sello revela un jinete sobre un caballo blanco, que simboliza la conquista y el engaño, mientras que el segundo presenta a un jinete sobre un caballo rojo, que trae la guerra y el fin de la paz. A medida que se abran los sellos, se desarrollarán más calamidades. Hambre, pestilencia y terremotos. Estas son señales inequívocas de que el tiempo de la tribulación está en pleno apogeo. Jesús advierte a sus seguidores que estén preparados espiritualmente, ya que estos eventos marcan el periodo de prueba final antes de su glorioso regreso. El libro de Apocalipsis, registrado por el apóstol Juan, detalla cada fase de estos acontecimientos, revelando no solo el juicio de Dios sobre el mal, sino también la promesa de redención para aquellos que permanecen fieles hasta el fin. Esta narración no solo instruye, sino que también sirve como un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las cosas y de la victoria definitiva de Cristo sobre el mal. A medida que se desarrollan las profecías y el mundo enfrenta desafíos sin precedentes, el mensaje de esperanza continúa resonando. Jesús advirtió sobre tiempos de tribulación y anunció la llegada del gran día de la ira del Señor. Un momento temido y esperado por muchos. En los relatos del Apocalipsis, Juan describe visionariamente el desarrollo de los acontecimientos finales. A medida que se abren los sellos, cada uno de los cuales trae consigo juicios y revelaciones, la humanidad se enfrenta a su fragilidad ante el poder divino. El cuarto sello, simbolizado por el Caballero de la Muerte, trae consigo una devastación que acabará con la vida de muchos. Este es un tiempo de intensa prueba, donde el espíritu de martirio se hace evidente entre los fieles. Mientras el mundo se tambalea en agitación y tribulación, Jesús aseguró a sus seguidores que aquellos que se mantengan firmes hasta el fin serán recompensados. El mensaje del Evangelio del Reino será proclamado incansablemente, no como la gracia que conocemos hoy, sino como un llamado urgente a la salvación durante los días oscuros de la tribulación. Sin embargo, no solo nos esperan pruebas. Jesús también prometió un reino de 1000 años de paz y justicia, donde reinará con sus santos. La esperanza se mantiene viva mediante profecías que apuntan a la restauración final y al triunfo sobre el mal. Al reflexionar sobre estas profundas verdades, se nos recuerda la importancia de estar preparados espiritualmente, vigilantes en nuestra fe y listos para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir. Porque, como nos dijo Jesús, estos acontecimientos marcarán el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, donde el juicio y la misericordia divina se entrelazan de manera insondable. Mientras la oscuridad parece intensificarse, hay un rayo de esperanza que brilla intensamente, guiándonos a través de las sombras hacia la luz del amor y la redención. Imagine a estos valientes mártires, enfrentando la adversidad con valentía inquebrantable, inspirando a otros con su convicción y fe. Sus vidas no solo resisten la prueba, sino que se convierten en testimonios vivos del poder transformador del amor de Dios. Mientras tanto, en el cielo, grandes señales anuncian la inminente llegada del día de la ira del Señor, un recordatorio solemne de que la justicia divina no tardará en manifestarse. Cada acción y elección tiene consecuencias, tanto en la tierra como en el cielo. En Israel, la traición y el engaño se vuelven comunes, mientras que la maldad se extiende como una sombra oscura sobre la tierra. El amor se enfría, dejando corazones vacíos y almas perdidas en un mar de desesperación. Pero en medio de esta oscuridad, una promesa resuena claramente. Aquellos que perseveren en su fe hasta el fin serán testigos del regreso glorioso de Jesús y participarán de su reinado de paz y justicia durante 1000 años. Mientras tanto, el mensaje del Evangelio del Reino se difunde como una luz brillante, penetrando los rincones más oscuros y proclamando la venida del Salvador. Es un llamado urgente a despertar, a abrir los ojos al plan divino que se desarrolla ante nosotros. En cuanto a la abominación desoladora,
su cumplimiento completo aún está por llegar. Aunque algunos puedan creer que ya pasó, las profecías de Daniel nos recuerdan que su pleno cumplimiento ocurrirá en medio de la gran tribulación, un tiempo de angustia como nunca antes se había visto. Mientras el mundo está sumido en el caos y la confusión, nosotros, como hijos de la luz, estamos llamados a permanecer firmes en nuestra fe, preparados para afrontar los desafíos con valentía y determinación. Que esta historia nos inspire a vivir con propósito y pasión, recordándonos que incluso en la oscuridad, la luz de la verdad y el amor de Dios siempre prevalecerá. En esta época tumultuosa de la historia de la humanidad, la luz de la fe brilla como un faro de esperanza en el oscuro horizonte. Imagínese a aquellos que, ante las pruebas más severas, afrontan los desafíos con valentía inquebrantable, inspirando a otros con su ejemplo de fe y perseverancia. Sus testimonios no solo resisten la prueba del tiempo, sino que iluminan el camino para todos los que buscan la verdad y el amor de Dios. Mientras tanto, en los cielos, señales extraordinarias anuncian la proximidad del día de la ira del Señor, un recordatorio solemne de que la justicia divina pronto se manifestará. Es un momento de profunda reflexión sobre elecciones y acciones, ya que cada una de ellas tiene repercusiones tanto en la tierra como en el cielo. En Israel y más allá, la traición y el engaño se multiplican, mientras que la maldad se extiende como una sombra oscura sobre la tierra. El amor se enfría, dejando muchos corazones vacíos y almas perdidas. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, resuena una promesa clara. Aquellos que permanezcan firmes en su fe hasta el final serán testigos del regreso glorioso de Jesús y compartirán su reinado de paz y justicia durante 1000 años. Mientras tanto, el mensaje del Evangelio del Reino se difunde incansablemente, iluminando los rincones más oscuros y proclamando la venida del Salvador. Esta es una llamada de atención urgente para abrir nuestros ojos al plan divino que se desarrolla ante nosotros. En cuanto a la abominación desoladora, su cumplimiento aún está por llegar. Aunque algunos puedan pensar que ya sucedió, las profecías de Daniel nos recuerdan que su cumplimiento completo ocurrirá en el apogeo de la gran tribulación, un periodo de angustia sin precedentes. Mientras el mundo enfrenta tiempos de agitación e incertidumbre, somos llamados como hijos de la luz a mantenernos firmes en nuestra fe, preparados para enfrentar los desafíos con valentía y determinación. Que esta historia nos inspire a todos a vivir con propósito y pasión, recordándonos que incluso en las horas más oscuras, la luz de la verdad y el amor de Dios prevalecerán. En conclusión, podemos reflexionar sobre la importancia de mantener nuestra fe robusta y nuestra mente anclada en la verdad, especialmente en tiempos de tribulación y confusión. A medida que nos acercamos a la conclusión de esta historia, que la esperanza nunca se desvanezca para aquellos que confían en el poder y la promesa de Dios. Por eso, en este viaje a través de la profecía bíblica y los mensajes de esperanza, te invitamos a ser parte de esta conversación vital. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, deja un me gusta si este vídeo te tocó el corazón y suscríbete al canal para obtener más contenido inspirador como este.